Muy buenas tardes para todas y todos. Un saludo muy especial a la audiencia virtual y presencial que hoy nos acompaña. Tenemos el honor de contarles a los 761 inscritos en la Cátedra de Liderazgo Público, Colectivo y Transformador, que hoy damos inicio a esta cátedra aprobada por el Comité de Programas Curriculares de la Universidad Nacional de Colombia. Muy honrados. Mi nombre es Liliana Caballero, soy la directora del Instituto de Liderazgo Público. Esta tarde para nosotros es un momento, un instante, una tarde maravillosa porque damos instalación a la Cátedra Nacional de Liderazgo Público, un espacio para compartir y enriquecer conceptos, preguntas, perspectivas sobre una competencia crucial para crear oportunidades de trabajo conjunto por la solución de problemas sociales. Esta obra colectiva de la cátedra ha juntado manos poderosas, los equipos de rectoría, la vicerrectoría general, académica, de investigación, la Dirección Nacional de Planeación, Unimedios, la Cátedra Nacional Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción, la Dirección del Ecosistema de Liderazgo Público y, por supuesto, el gran equipo gestor del ILP. El ILP es una apuesta de la Universidad Nacional de Colombia y la Asociación de sus exalumnos, ADEXUN, para propiciar espacios de reflexión, juntar conocimientos y destrezas e incidir en decisiones públicas para transformar vidas y circunstancias. El ILP fue creado como una expresión más de nuestro compromiso con la construcción de nación y como una oportunidad para compartir nuestra experiencia de liderazgo colectivo y transformador de crecimiento en la diversidad. El Instituto nació para impulsar diálogos propositivos en todos los niveles, desde las regiones, con sus necesidades y potencialidades, reconociendo nuestra diversidad natural y cultural, construyendo puentes y acuerdos desde la diferencia, tal como estará pasando en esta cátedra que hoy instalamos. Nos acompaña el director de esta nueva cátedra y quiero darle la palabra. Se trata de José Ignacio Maya. José Ignacio es profesor asociado del Departamento de Ingeniería de la Organización de la Facultad de Minas de la sede de Medellín de la Universidad Nacional y se desempeña desde finales de 2021 como director nacional de Planeación y Estadística de la universidad. José Ignacio es ingeniero administrador de la sede de Medellín, especialista en gerencia de información de la Universidad de Medellín, magíster en ingeniería administrativa y doctor en ingeniería industrial y organizaciones de nuestra universidad. Pero cuando hoy mencionamos el perfil de nuestros invitados, yo les voy a pedir que lo amplíen, que se sientan en libertad de contar más cosas. Yo estoy admirada porque José Ignacio entró a la universidad como servidor público antes de ingresar como profesor y eso me hace sentir muy orgullosa también. Y por supuesto José Ignacio ha sido un cómplice maravilloso para que esto se haga realidad. Tienes la palabra, José Ignacio, para que nos cuentes que en la cátedra rápidamente cuál va a ser su metodología y programa y todo lo que nos quieras comentar. Gracias. Muchas gracias, un saludo para todos, pues muy contento y emocionado por el inicio de esta cátedra, un asunto que digamos por coincidencias de la vida, permítame mencionarlo brevemente. Hace unos 3 años estábamos en el diseño de una cátedra precisamente en la Facultad de Minas, por los compromisos y un poco por la tradición que hay allí en la Facultad de Minas, pero en todas las sedes, en todas las facultades de nuestra universidad hay una gran responsabilidad por los territorios. Es un compromiso que tenemos como universidad, de alguna manera está en nuestro ADN. Está en los elementos fundacionales de la universidad nuestra responsabilidad por el territorio, por transformar la sociedad. De alguna manera no, de manera expresa está planteado nuestro plan de desarrollo. Aquí voy a mezclar entre el profe y el director de planeación, porque allí está plasmado el proyecto cultural, colectivo, científico de la nación. ¿Cierto? Digamos, la universidad como proyecto de nación es un elemento que está desde lo fundacional. Y en este plan de desarrollo y particularmente, digamos, desde el anterior, en el que la profesora Dolly nos ha acompañado como rectora, hay unos elementos que surgen especialmente para reforzar, porque no hemos abandonado el rol, para reforzar
esta presencia y esta participación de la universidad como una universidad del Estado para la nación, en donde tiene un papel protagónico en la transformación y en el desarrollo de agentes de transformación social. Entonces la universidad no solamente es líder, digamos, en lo científico, en lo académico, sino que tiene un rol muy importante en que sus estudiantes, sus profesores y todos los servidores públicos que la acompañamos tengamos un papel en la transformación social de nuestras organizaciones, de nuestro entorno familiar, de vecindad, pero también institucional y de la sociedad. Entonces, de alguna manera, de allí viene esa tradición. En el plan de desarrollo anterior surgió unos dispositivos, yo los llamo dispositivos, que se llaman los centros de pensamiento. Esos centros de pensamiento tienen el propósito, hay un gran número de centros de pensamiento activos, tienen el propósito de pensar en políticas públicas, en pensar en problemas nacionales, en la solución de problemas nacionales. Esa palabra, la solución de problemas nacionales, está marcada casi que en la mayoría de nuestros textos universitarios y de la Ley 30, si mal no lo recuerdo. Es decir, esa es una responsabilidad de los universitarios. Y entonces, en este plan de desarrollo, particularmente, surgen unos transformadores culturales, y esos transformadores culturales tienen que ver con la responsabilidad de cómo construimos semillas, cómo formamos semillas de nuestra comunidad a través de la transformación cultural, para que asumamos esa responsabilidad como individuos y como colectivo acerca de nuestro entorno. Y allí surge una línea de trabajo que se llama el ecosistema de liderazgo público, de donde surge, por supuesto, el Instituto de Liderazgo. Bueno, a través de esto sale la cátedra, sale una cátedra. Las cátedras son procesos de formación que tiene concebida la universidad y que en general son transversales. Normalmente las cátedras las tomamos como materias de contexto, ¿cierto? Y todos los estudiantes las podemos tomar, y los profesores y los empleados. Y eso hace que contribuyan a un elemento que es muy evidente, para muchos puede ser muy conocido, para los invitados que digamos, no hacían parte de la universidad, pero que hoy hacen parte de la universidad, inscribirse a los externos que participan en esta cátedra, y es la formación integral. Entonces, digamos, en la formación integral nosotros enriquecemos, y el propósito es enriquecer las competencias de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad para asumir los retos de la sociedad, los retos ordinarios, los profesionales, los sociales, y esta cátedra tiene, digamos, eso en especial. Porque el liderazgo público y en particular colectivo y transformador, que son parte de los adjetivos que tenemos a través de ese estilo o de ese tipo de liderazgo que queremos hacer énfasis, pues quiere proponerle a la comunidad esa participación en la transformación de sociedad, pero también de los círculos de influencia más cercanos. Entonces, quiero mencionarlo de alguna manera muy emotiva, porque tiene que ver con las aspiraciones que casi cada uno de nosotros como estudiantes de pregrado, como profesores, con el rol que tenemos en la universidad, aspiramos. Es decir, ¿qué quiero yo hacer? Y uno quiere cambiar algo en la sociedad. Cuando éramos sardinos, jóvenes, más jovencitos, pues uno tenía unos ideales y quería trabajar por esos ideales. Después lo cogió uno el trabajo y los compromisos y las deudas, y ya uno trabaja a veces por otras cosas, pero uno aspira a seguir trabajando por esos ideales, de alguna manera. Hoy estoy aquí yo muy contento, digamos, de ser director, es decir, más allá, digamos, de tener el rol de director de planeación. Esto fue una invitación más en el sentido académico. Me siento muy contento y quiero invitarlos a todos a que cojamos con entusiasmo esta cátedra. Esta cátedra la hemos diseñado, hay muchas personas detrás de esta cátedra, es un gran equipo de colaboración. Este mismo proyecto de cátedra de liderazgo es un ejercicio de liderazgo colectivo, porque viene gestándose, viene participando mucha gente. Ponernos de acuerdo tantos académicos en los temas no es fácil, y llegar a unos consensos es bien importante. Pero lo que queremos es la mejor experiencia para todos los participantes. ¿En qué sentido? En que no solamente vamos a ver, y aquí voy a hablar un poco del contenido, allí lo vamos a ver. Lo hemos diseñado, ha sido un participante muy importante, Héctor Hernández, un profesor muy querido al que le tengo mucha aprecio y que ha sido, digamos, un gran fichaje del Instituto de Liderazgo, y me siento muy bien por trabajar con él. Y hemos trabajado en esta cátedra. Hay unas partes en las que él va a trabajar, hay otras en las que yo la voy a liderar, trabajamos juntos, y bueno, y tenemos un conjunto de estudiantes fabulosos y de personas que nos han apoyado, que el ILP nos ha proporcionado. Entonces, en esta cátedra lo principal es fortalecer competencias de liderazgo, ¿cierto?
competencias personales, competencias colectivas, de tal manera que los participantes desarrollen habilidades para relacionarse con el entorno y para impulsar procesos de transformación colectiva. Va a haber un enfoque muy importante, por supuesto allí va a haber unos conceptos, hay unos elementos conceptuales, tienen que ver con el saber conocer, qué es el liderazgo, cómo es el tema del liderazgo, si pudiéramos proyectar el contenido de la cátedra, de la agenda, los temas de las unidades académicas. Entonces va a haber un elemento muy importante que tiene que ver con lo conceptual. Los universitarios no podemos desconocer que el concepto es importante para entender el fenómeno y para poderlo potenciar. ¿Listo? Ahí hay un elemento bien importante. Hay otra que tiene que ver con los valores, por ejemplo, la solidaridad. Entonces allí, o la comprensión o la empatía, no, sea que no la llamemos sí o no valor, pero unos elementos que son importantes dentro de lo comportamental y que ayudan a entender cómo es el fenómeno colectivo y cuál es nuestra responsabilidad social y pública, ¿cierto? Porque cuando hablamos de lo público no necesariamente hablamos de lo estrictamente legal o gubernamental, sino del ámbito amplio de lo social. Y entonces allí ¿cuál es mi responsabilidad como ciudadano? ¿Cuál es mi responsabilidad como ciudadano? ¿Cuál es mi responsabilidad como universitario frente a un fenómeno? Y entender que el diálogo, que la construcción colectiva son formas pacíficas de construir sociedad. ¿Listo? Y el otro tiene que ver, por supuesto, con habilidades para organizar equipos, para trabajar, para organizar nuestras actividades, para entrar en interlocución con el otro, para entender a los otros y las perspectivas de los otros. Estoy mencionando de manera muy general estos temas. Este programa en detalle pues, les va a llegar en el correo a los participantes y es posible que en el camino, porque aquí utilizamos un elemento, utilizo un lenguaje mío que un poco es el agilismo y es... En el camino puede que encontremos elementos que haya que ajustar, que precisar, entonces porque así son los proyectos sociales, son dinámicos, tienen escenarios de incertidumbre, tienen algún nivel de complejidad y eventualmente también tendremos que estar dispuestos a que haya algún ajuste según nos encontremos. Entonces es posible que haya algún ajuste, menores, pero en general la cátedra está muy bien pensada. Me siento muy contento de estar como profesora al frente de esta cátedra y yo quiero que ustedes también se sientan muy emocionados. Ya van a ver en la siguiente sesión, porque la vamos a pasar muy chévere, va a ser una cosa distinta, porque, digamos, no es del estilo magistral, me estoy demorando aquí, ¿me perdonan? Estoy emocionado, ¿se nota? Bueno, pero es como si quisiera contar una película, pero no quiero hacer el spoiler, algo así. No quiero contarles todo el detalle porque de alguna manera parte del asunto tiene que ver con nuestra transformación. Mucha parte de la cátedra tiene que ver con arrancar que el liderazgo público inicia por el liderazgo personal. Y eso significa una introspección, ejercicios de introspección. Entonces, en eso Héctor es un teso, es un duro, y nos va a ayudar en eso. Pero tenemos que arrancar por el liderazgo personal, por el autoliderazgo, si queremos liderar equipos. Yo tengo que tener seguridad en mí mismo para darle seguridad a los equipos. Entonces, hay unos ejercicios, tenemos un gran reto, ¿cierto? No es fácil trabajar. Normalmente cuando uno trabaja estos temas que tienen que ver con la persona, uno como profesor es un poco más íntimo, en el sentido de que 10 personas, 15 personas, de pronto 700 es un número que es un reto para manejar este tipo de asuntos. Entonces, ahí sí tenemos un reto grande. Estamos muy emocionados, pero esos somos los universitarios. A los retos le echamos el hombro, le ponemos el hombro y los vamos a sacar. Entonces, muy contento. Yo creo que con esto creo que completo. Como profesor, yo tengo todas las categorías, soy estudiante, profesor, servidor, enamorado de la universidad. Me gusta mi país, me gusta la transformación social, me gusta la transformación de los fenómenos. Trabajo como ingeniero, entonces resolver problemas es como lo que me moviliza. Y entonces yo espero que ustedes también estén muy emocionados y participemos activamente en esta cátedra. Con eso, digamos, cierro y muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, José Ignacio. Como ven, este es el tono, este va a ser el camino que vamos a recorrer. Este es el optimismo que queremos que esta cátedra transmita a los líderes y lideresas que van a ser parte de la cátedra y que simplemente lo que se va a hacer es que reconozcan sus capacidades y que reconozcan y que se fortalezcan en esas capacidades. Sino más, imagínense si estos 700 y un poco más de personas que van a estar aquí, nos proponemos un proyecto colectivo de contagiar.
Dolly Montoya habla de que detesta el fatalismo, entonces esto va a ser también una cura a ese fatalismo y a este pesimismo que a veces nos contagia. Este va a ser entonces un camino que empezamos hoy a través de nuestras sedes en las distintas regiones, teniendo en cuenta nuestra diversidad de conceptos, diversidad de maneras de ver la vida, de enfrentar las dificultades y sobre todo para que sea esta la mejor muestra de un trabajo colectivo y transformador. Bueno, pues empecemos ya nuestra conversación. Esto es, como lo ven, esto no es un foro formal. Tenemos unos maravillosos invitados a quienes voy a tratar de presentar, pero les ruego el favor a ustedes que se sientan en la libertad de ampliar sus experiencias, de que nos cuenten por qué fueron recomendados para estar hoy, que es el día del inicio. Entonces, vamos a empezar con los líderes. Entonces, vamos a ver. Empezamos con David Cortés. David es de San Andrés de Tumaco. Es hijo de campesinos azotados por el conflicto de la costa del Pacífico. Decidió ser trabajador social, adelantó su carrera en el Colegio Mayor de Cundinamarca y tiene una maestría en gestión pública de la Universidad de los Andes. A los 11 años participó en el primer proceso participativo, estuvo involucrado y arrancó a esa edad y ha participado en muchísimos proyectos de esta naturaleza y hoy en día ha desarrollado su profesión y su carrera en la Comisión de la Verdad, en la Unidad de Víctimas y en este momento tiene a cargo en el Ministerio de Justicia los temas de derechos humanos, de víctimas y de justicia restaurativa. David pues tiene una historia que espero que nos la comparta hoy de qué maestros tuvo y maestras, de su papá, gestor de procesos participativos. Ojalá nos dé la oportunidad de conocer un poco más. También nos acompaña Sara Cotes. Sara Cotes tiene envidiables 21 añitos. Sara es pues estudiante de biología, está en 9º semestre. Quiero contar que la vicerrectora de la sede de La Paz dice que ha sido la mejor estudiante que ha tenido durante su trayectoria. Pues es una niña maravillosa, como la van a escuchar. Ella estudió en la Normal de Manaure. Vive en La Paz y en este momento está haciendo un proyecto con las aguas residuales de Valledupar, que espero nos cuente. Y bueno, esta es nuestra juventud, esta niñita es una maravilla y la invitamos para que nos cuente todo esto. Y al lado de historias de violencia en la familia de varios de nuestros invitados y de los presentes y de quienes están en la audiencia, pues encontramos una niña que está estudiando en La Paz, creció en Manaure y ha estado protegida de todas esas condiciones. Entonces, debe tener una familia que la ha logrado proteger desde todo punto de vista. Bueno, esa es Sara. Les presento también a Diana Millán. Diana Millán es una mujer muy joven, madre adolescente, tuvo su hija a los 16 años y como hablábamos con ella en estos días, eso sí que ha sido un trabajo colectivo y transformador el que ha tenido a su alrededor. Su mamá, una luchadora que la ha acompañado, tiene otro hijo y su hija mayor que tuvo a los 16 años ya le ayuda con su hijo menor. Y esta mujer pues es impresionante, ella es bióloga de la Universidad Inca, con maestría en microbiología y doctorado en biotecnología de la Universidad Nacional, de nuestra casa, investigadora del grupo de trabajo en Ingeniería de Tejidos de la Universidad también Nacional y actualmente es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque. Pues para una abogada como lo soy yo, la conversación con ella ayer sobre todo lo que trabaja ha sido pues impresionante y bueno, ella ha logrado todo esto en medio de circunstancias que seguramente en otro caso, si no hubiera sido ella una líder y no esté ejerciendo ese liderazgo, no lo hubiera logrado. Bueno, y por supuesto esta nómina se completa, de pronto la van a reconocer, con Dolly Montoya, que está a mi izquierda. Ella no solamente nació en Pereira, ella ha pasado por Ibagué, Medellín, Florencia, Popayán, Caquetá, etcétera, y hoy vive en Bogotá pues hace mucho tiempo.
Dolly es química, es la primera vez que le puedo decir Dolly así con tranquilidad porque ya me lo pidió. Dolly es química farmacéutica de esta casa. Tiene una maestría en Ciencias Biomédicas Básicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Técnica de Múnich. Es la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Colombia desde 2018 y nos sentimos muy orgullosas por esto, todos, mujeres y hombres. Pero esta rectora, que fue reelegida, que lleva 2 periodos, tiene una historia de vida impresionante, es una lideresa, pues no en vano está donde está, ¿no? Tiene una historia que arranca, o de sus recuerdos que ella menciona, que leí en una entrevista muy linda que le hicieron hace unos años, pues ella salió con su familia desplazada a los 4 años y ahí ha tenido se ha recorrido el país, lo conoce, lo vive, por eso su intensidad en el tema de intersedes y su intensidad con el apoyo a las sedes de frontera. Y bueno, tiene como buena paisa y con esa influencia, ella es una empresaria nata y su papá pues le transmitió esto además de la disciplina. Pero bueno, yo creo que esta nómina de invitados del día de hoy es maravillosa. Siente uno como ganas de trabajar mucho más por este país y a los jóvenes que están hoy, pues imagínense este ejemplo. Bueno, entonces les propongo esta charla donde ustedes nos cuenten anécdotas, reflexiones, lecciones que han aprendido, mejoren el perfil un poco resumido que tuve que hacer y entonces vamos a hacer inicio a aprender de ustedes qué experiencias transformadoras y colectivas han podido liderar. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. Lo voy a hacer yo voy dando la palabra. La primera pregunta, pues la fundamento en que a lo largo de la vida mía profesional he constatado que en la mayoría de los casos somos tremendamente hábiles para diseñar estrategias, planes de desarrollo, José Ignacio, planes estratégicos, proyectos muy bien planteados, estrategias impecables, todo impecable, pero nos enredamos mucho en sacarlas adelante. El liderazgo colectivo tiene mucho que aportar para recortar esa brecha que está entre la estrategia y la planeación y la realidad, y la efectividad y la incidencia. Entonces, por eso quiero preguntarles qué piensan ustedes de esto. David. Muchas gracias, profe Liliana. Aclaro, la profe fue profe mía hace un año en la maestría, entonces nos volvemos a encontrar en este espacio. Muchas gracias a todos los participantes de la cátedra. Como decía Liliana, voy a ampliar un poco mi perfil antes de contestar la pregunta y yo siempre hago la siguiente reflexión y es que yo conocí un carro cuando tenía 7 años y lastimosamente fue cuando a mi familia le tocó salir de la zona donde somos, del Consejo Comunitario en Tumaco, el Consejo Comunitario Unión Río Chagüí, y reflexionaba que el año pasado terminé corriendo en la madrugada en Alemania de 2 bombas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces luego yo hacía esa reflexión de cómo la vida y todo lo que he tenido que caminar hasta ahora me lleva hasta allá y me hacía como hacer un flashback y para qué he recorrido ese camino. Y con eso quiero recordar algo acá y hacer una reflexión y es, recuerdo mucho y me tocó mucho lo que sucedió en Cali, en Llano Verde, con los jóvenes, niños, negros, que fueron asesinados de la forma en que lo hicieron, y en el país lo único que salió fue un titular de un día y el país no habló de eso y al país no le importó eso. Y por ejemplo en las noticias, la narrativa, uno se daba cuenta cuánto la noticia en relación a un tema familiar de un señor que se dedicaba a la belleza impactaba más que esto al país. Entonces yo decía, mi liderazgo es para que los jóvenes negros y para que los jóvenes
de Tumaco y de la costa pacífica tengan un mejor futuro y tengan una mejor condición. Y el liderazgo colectivo, yo creo que eso es parte de lo que debemos transformar, porque si bien evidenciamos acciones colectivas en distintos ámbitos de nuestra vida, como Estado y como sociedad, ha sido difícil pensarse y construirse ese liderazgo colectivo. ¿Por qué? Porque tenemos unas visiones verticales. O sea, en el liderazgo pareciera que aún tenemos visiones, inclusive conceptuales, que están mucho más arriba. Por ejemplo, al país le cuesta y a la gente en Bogotá le cuesta entender que un líder o un mayor indígena puede aportar amplios conocimientos para la transformación del país y que puede trabajar de tú a tú, aportando sabiduría, y no lo hacen. Entonces, yo creo que eso hace parte del liderazgo transformador y estaríamos llamados a generar esos cambios, porque cada uno, desde nuestros puntos donde estemos ubicados y desde nuestras visiones, podemos trabajar y sí podemos por fin tener ese liderazgo colectivo que es la visión de la cátedra acá. Muchas gracias, David. Nos vamos para el Caribe. Sara Cotes. Buenas tardes a todos. Pues como ya lo mencionó la profe Liliana, yo soy de La Paz, Cesar. Estudié mi bachillerato en la Escuela Normal Superior María Inmaculada, Manaure, Cesar. Manaure, Balcón de Cesar. Pues el liderazgo colectivo, pues allá en el Caribe, específicamente en el Cesar, ha representado, sobre todo con la puesta en marcha de la sede, ¿no? La primera, en el 2019, cuando se abrieron las puertas de la sede para que ingresaran los estudiantes, pues el liderazgo colectivo fue crucial, porque como apenas era una sede que estaba empezando, está en pañales todavía, entonces es muy importante porque a la larga todos están contribuyendo de alguna forma desde cada una de sus carreras, desde cada uno de sus vivencias. Específicamente allá hay estudiantes indígenas, hay estudiantes afrocolombianos, hay pues la comunidad en general de La Paz, de Valledupar, de Manaure, de San Diego, de Codazzi, toda la parte como regional, y pues teniendo en cuenta que fue una región golpeada por la violencia, pues ha sido bastante transformador lo que se está haciendo en la sede, y pues el hecho de que puedan acceder a la Nacional, a la Universidad Nacional, pues ya representa un éxito en la región, y pues es muy prometedor tener esa clase de liderazgo en la región, pues para impulsarla y que pueda potenciarse todo lo que tiene la región, que es mucho potencial lo que tiene. Muchas gracias, Sara. Vamos ahora con Diana Millán. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesora Liliana, por la invitación. Pues escuchando a mis compañeros, en medio de todo, yo creo que fui muy afortunada. Yo soy de Bogotá. Yo tuve mi hija a los 16 años, soy madre orgullosa de 2 hijos, y pienso, como lo decía el profesor, el liderazgo inicia desde el análisis propio. En este momento, y cuando me invitaron a esta cátedra, yo reflexioné, porque pues realmente uno no se cree el líder, uno pues va haciendo las cosas a medida que se van presentando, y he aprovechado todas las oportunidades que pienso que la vida me ha dado. En mi casa, pues yo vengo de una familia humilde. Mi mamá es de Neiva, Huila, y de una zona muy marginada. Ella llegó a Bogotá muy joven, muy joven. Nos tuvo a mi hermana y a mí, y hemos venido pues siempre tratando, mi mamá, de que nosotras saliéramos adelante y lográramos hacer muchas más cosas de lo que ella pudo lograr. Cuando tuve a mi bebé de 16 años,
pues uno recibe muchas críticas destructivas, ¿no? Desde familiares cercanos, la comunidad, y a veces nos enfocamos solo en eso, en hacer críticas destructivas. Y yo creo que eso es lo que nos ha marcado a nosotros mucho en el país, teniendo mucho potencial para salir adelante, pero a veces no lo podemos lograr por esto. Sin embargo, mi madre ha sido un eje central, como todas las mamás. Yo creo que la mayoría de las mamás siempre ha sido el apoyo para que uno salga adelante. Y nada, pues me apoyó para que yo continuara con mis estudios, pudiera trabajar, y de esa manera pues ella me ayudaba con la niña. Pero yo pienso que parte de ese liderazgo y de salir adelante y llegar donde estoy hoy en día es también tener un objetivo claro y una meta clara en la vida. Y cuando hablamos de liderazgo colectivo, yo pienso que esas metas, digamos que es un camino que uno transita colectivamente, donde encontramos diferentes líderes. Y eso lo vemos nosotros mucho, digamos que en el campo de la ciencia, es más fácil evidenciarlo. También me puse a analizar en los grupos de investigación. Todos somos líderes, tenemos una líder en común que confía en nosotros y que traslada esa confianza para que nosotros podamos generar redes de apoyo y trabajo en equipo. Entonces, cuando todos tenemos un propósito en común, yo creo que es más fácil acercarnos y cruzar esa brecha que nos comentan aquí. Es más sencillo que hacerlo solo. Hacerlo solo lleva un trabajo de pronto un poco más largo, no digo que no se pueda hacer, pero quizás nos demoremos más y nos perdamos en el camino. Pero cuando tenemos aliados estratégicos, cuando tenemos compañeros que comparten ese propósito en común y que también son líderes, que están apasionados por algo, me parece que ayuda a que alcancemos esos logros y esas metas. Entonces, mi mamá fue una compañera, una líder que yo pues seguí para avanzar en mi carrera. Muchísimas gracias, Diana. Vamos con Dolly Montoya. Bueno, yo primero estoy muy contenta de estar aquí como panelista, porque siempre me toca la dura, ¿sí? pero quiero agradecer tener esta mesa de honor, estos maravillosos estudiantes, y también al profe Maya, a la doctora Liliana, que es una líder natural, ya la conocen, ella no para, y se le mete algo en la cabeza y lo logra. Entonces esto, yo creo que la pregunta, bueno, pues también aquí a mi vecino David, que le ha tocado de todo en la vida, y que creo que yo siempre digo que el retrovisor es más pequeño que el panorámico, y que siempre la vida está por delante para vivirla, y que quedarnos en el pasado solo sirve para aprender, sacar de ahí las experiencias y luego proyectar nuestro trabajo, porque hemos venido al mundo a acertar y a desacertar. Aprendemos de ambos. Entonces, algo de lo que ustedes estaban comentando es que cuando acertamos, aprendemos cómo hay que hacerlo y se puede mejorar. Cuando no acertamos, entonces recibimos un montón, nos juzgan, nos critican, y si rompiéramos eso y más bien le diéramos la mano al otro para decirle, ayudarle a analizar y apoyar para que acierte, eso sería realmente algo muy transformador para la persona que está creyendo que fracasó cuando realmente aprendió. Entonces tenemos que volver eso que se llaman los desaciertos, hay que transformarlos en oportunidades para poder crecer. Eso es algo importante. Yo hoy no quiero hablar de mí porque suficiente se ha hablado, pero sí quiero decir que la inteligencia individual y colectiva se mide, según mi criterio. Aquí está el profesor que es un mago en eso, pero me voy a atrever a hablar. ¿Cómo se mide? Se mide por volver ideas realidades. Entonces, cuando la profe Liliana dice, bueno, somos buenos estrategas,
pero no podemos volver ideas realidades. Así de sencillo es la cosa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer ideas realidades? Y es porque cuando yo aprendí en el instituto muchas cosas, porque allá vivíamos de todo, ¿verdad? Gustavo yo lo conozco y trabajo con él desde 1978, cuando éramos chiquitos. Entonces hicimos biotecnología toda la vida, con Silvia, ella es chiquita, pero es más alumna. Hicimos eso, o sea, ¿qué se requiere? O sea, se requiere, y sobre todo en ese proyecto de ñame que coordinó y dirigió el profe Buitrago, es mirar las necesidades de la comunidad, alistar a todos los actores para resolverlas. Y luego, o sea, las comunidades tienen necesidades de vestido, comida y techo, normalmente. Y de, por supuesto, educación y un producto por el cual luchar y darle sustento a la comunidad. En ese caso fue ñame. Y alineamos a todos los actores, los responsables de vestido, comida, techo y además los organismos internacionales y fuera de eso al más alto nivel de conocimiento para ponerse en el estado del arte sobre el cultivo de ñame. Entonces a veces se piensa que cuando uno trabaja con las comunidades eso lo subvaloran, es que las comunidades están en segundo lugar, eso no es ciencia, eso quién sabe qué será. Pero la verdad, nosotros por experiencia sabemos que es ciencia del más alto nivel la que hace que las comunidades hoy tengan una mejor calidad de vida y que los hijos de los primeros productores hoy sean profesionales y ellos hayan enfrentado el negocio y esté adelante la comunidad porque se empoderaron del conocimiento y porque todos los actores se juntaron para hacer la tarea. Y sobre eso tenemos cifras y tenemos de todo. Silvia construyó un esquema muy lindo. Se probó ese esquema en Bogotá, ciudad-región, en zonas vulnerables de la capital, también en Bogotá, ciudad-región. Y ese mismo esquema reproducido en varias partes, que es producto de tres cosas. La primera, que hay que ser humildes. Porque hay que ser humildes para reconocer al otro, para saber que en cada ser humano hay una experiencia acumulada. En segundo lugar, que hay que ser flexibles, porque hay que construir en medio de la diversidad. Y ahí viene la universalidad de la universidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la universidad? La universidad toma el conocimiento acumulado por la humanidad, el conocimiento que la universidad ha generado, pero es capaz de entrar en diálogo con las comunidades y aprender de ellas. Pero no lo hacemos porque nos falta humildad, nos falta reconocerlas, las disgregamos, las descalificamos y de una vez decimos ellos no saben nada. Y les voy a dar una anécdota, también del proyecto. Yo llegué a hacer mi doctorado en Alemania, nos reunimos con las comunidades, que había empezado el proyecto antes de que yo me fuera a hacer el doctorado, y yo venía a proponer caracterización molecular de las plagas de no sé qué y todo, y como las comunidades, ellos eran los que definían qué hacer. Entonces me dijeron, oiga, profesora, no, ¿sabe qué? Ese proyecto no va, porque nosotros queremos tutoriado. Para nosotros el tutoriado era ciencia ficción. El tutoriado, nosotros, biólogos moleculares y todo eso, eso era ciencia. El tutoriado era una cosa muy simple que no sabíamos hacer, ni que podíamos guiar. Entonces toca conseguir quien sabía hacer tutoriado y hacer el proyecto y aliarse para trabajar con las comunidades. Tuvieron que pasar como 10 años para que empezara la caracterización molecular que se ofertó en ese momento y luego ellos preguntaban ¿a dónde vamos a muestrear? Y entonces le dijimos, no, pues aquí, que la hoja, que acá, no, porque es que la gotica de agua cae acá, cae acá, cae acá, hay que muestrear aquí, porque ellos ya habían mirado cómo se contamina la planta y cómo recoger la muestra de ese contaminante. O sea, es algo que nosotros tenemos que ser humildes para poder aprender. Entonces los citadinos pensamos que es que los vamos a cambiar y lo peor que podemos hacer es intentar cambiarlos porque eso es colonizarlos. Lo que tenemos que hacer es dialogar con ellos para ver cómo se desarrollan como ellos quieren, no como nosotros queremos. Me tardé mucho.
Muchas gracias, Dolly Montoya. David, ¿tú quisieras hacer un comentario de alguno de tus compañeros de conversación hoy o qué quieres? Sí, yo ahora con eso reflexionaba un poco y con lo que decía la rectora. Con lo que decía la rectora, y recuerdo algo que sucedió en el país que era impensable, pues por toda la historia desde la colonia de Colombia, de las luchas y las disputas que tenemos como país, cuando se firma el acuerdo de paz, ¿no? Entonces la participación de todos los sectores en su momento, sector privado, tenemos a dos opuestos, tenemos el grupo que estaba dejando las armas, tenemos los estudiantes, tenemos distintos sectores y cómo en el país eso fue un momento de gozo y cómo esa forma en que se tejieron las redes de todo el ecosistema del país respaldó el proceso, porque si hubiesen sido únicamente, pareciera que a veces se muestra que solo fue el gobierno y el grupo que dejaba las armas, pero fueron todos los estudiantes en todas las ciudades del país, fueron las organizaciones, fueron las comunidades indígenas. Entonces recuerdo esto y pienso que aunque hay mucho por hacer en el liderazgo colectivo, eso nos demuestra que el país sí ha sido capaz y hubo luces en su momento. Entonces yo creo que la cátedra tiene muy buena oportunidad para gestar este tipo de espacios. Bueno, muchas gracias a todos. Continuamos entonces en esta conversación. El Instituto de Liderazgo Público fue lanzado por Dolly Montoya hace 3 años. El 31 de julio se cumplieron los 3 años. Y ella presentaba cuáles eran los resultados de una encuesta que había hecho el Centro Nacional de Consultoría y el Centro de Liderazgo y Gestión, 2 empresas privadas que apoyaron mucho la creación del ILP y toda la construcción de esto. Y entonces, en esa encuesta que se quería tomar la temperatura sobre cuáles eran los 15 rasgos de alguien con liderazgo, los resultados fueron los siguientes. Pues fueron como mejor valoradas: el compromiso, el propósito, la confianza, la sensibilidad a las necesidades y el poder de convocatoria. En contraste, encontramos con menor valoración el reconocimiento de limitaciones, motivar a informarse, lenguaje que inspire, actuar con información y adaptabilidad. En ese momento, Dolly Montoya decía en un artículo que le parecía extraño, y yo comparto esto, que el actuar con información y la motivación a informarse estuvieran tan mal valoradas. Ella hablaba de eso, porque pues ella ha dicho siempre, esto permite tomar decisiones informadas en contextos capaces de mejorar y transformar la realidad. Entonces la pregunta que sigue es, de esta lista, y sin que se condicionen por ese resultado de esa encuesta, lo pongo como contexto, si estuvieran que escoger cada uno de ustedes 2 características fundamentales para el trabajo de liderazgo colectivo y transformador, sobre todo en esta Colombia que vivimos, en esta Colombia con tantas tristezas, pero también con tantas alegrías, de contrastes, etcétera. Entonces, de esas capacidades, ¿cuáles escogerían? Y vamos a empezar entonces con Sara Cotes. No me voy a condicionar, pero sí voy a tomar una de esa lista y es el compromiso. Me parece muy importante ese porque si uno no encuentra la pasión por algo, por ejemplo, en un proyecto, si uno no encuentra como la pasión, las ganas de hacer ese proyecto, pues no tiene como tantas ganas de comprometerse a ese tipo de cosas. Pero entonces el compromiso me parece una característica crucial para liderar. Y la otra considero yo, vendría siendo la adaptabilidad, porque muchas cosas pueden pasar durante el desarrollo de un evento y uno tiene que aprender a leer el grupo con el que está trabajando para tener empatía con ellos y poder entender para lograr manejar la situación bien,
y tomar las decisiones correctas para llevar ese proyecto o ese evento a un buen desarrollo, un buen fin. Entonces, sí, entonces sería el compromiso y la adaptabilidad. Muy bien, Sara Cotes, muchas gracias. Diana Millán, ¿qué opinas? Bueno, si estamos hablando de esta cátedra de liderazgo, yo creería que la confianza en el otro también sería algo muy importante. A veces nosotros somos muy desconfiados en esta sociedad, somos muy desconfiados y me parece que debemos confiar en las capacidades que tienen los demás, así como nosotros debemos confiar y ser certeros de que lo podemos lograr, los demás también lo pueden hacer. Entonces, un buen líder tiene que confiar en los demás. Y otra cosa que quizás de pronto no está en la lista es el buen ejemplo. Yo pienso que uno sigue a un buen líder cuando ese líder nos muestra un buen ejemplo. A veces queremos, como sociedad, a veces tendemos a ganar las cosas fáciles, a saltarnos conductos regulares, a obtener todo de manera rápida, pero yo pienso que la persona que ejemplifica y que está liderando una comunidad tiene que ser una persona responsable, una persona ética, con valores y que proporcione eso a su comunidad, a su equipo de trabajo. Entonces, yo creería que serían esas dos. Muchas gracias, Diana. David. Yo quiero enfatizarme en una y es en la adaptabilidad, porque yo no creo que el liderazgo sea algo estático, ¿sí? Que uno ya se forme como líder y toda la vida va a ser líder, sino que eso también lo conecto con algo y es el propósito que haya en el momento, ¿sí? Y los roles dentro de un ecosistema de liderazgo también van a variar y van a cambiar. Puede ser que yo hoy sé que esté al frente de ese propósito y lleve la batuta, el propósito, pero puede ser que el día de mañana, dependiendo inclusive de la necesidad de la toma de decisión o del propósito, sea otra persona que asuma ese rol de liderazgo. Entonces, yo creo que la adaptabilidad es un elemento muy importante y es un elemento clave, porque también la adaptabilidad también implica en aprender y abrirse a nuevos conocimientos, porque yo podría decir, yo llevo 10 años, eso sí lo estoy liderando así, pero no me voy a adaptar cuando llegue, por ejemplo, ahora llegó la pandemia y nadie estaba preparado para esto, ¿sí? Y los liderazgos eran complejos, inclusive en el mismo estado era complejo adaptarse a todas esas condiciones y les recuerdo, en la maestría nos contaban alguna vez un profe en la clase que cuando llegaron las primeras vacunas a Colombia se iban a perder porque se iban a quedar en aduana en Buenaventura, porque no cumplían los requisitos de ley. Entonces, ahí uno decía como los retos que tiene el país para adaptarse a todos los cambios en general, como personas, en los ecosistemas, como familia, estamos en constante cambio y por eso para mí la adaptabilidad es un valor muy importante. Gracias, David. Dolly Montoya. Voy a responder la pregunta porque me tocó responderla en la entrevista para la rectoría. Porque la pregunta es, ¿qué es un líder? ¿Usted qué considera que es un líder? Entonces, pues voy a decirle la respuesta que yo di. Entonces, yo digo que un líder es el que puede ver más allá de la línea de confort, que es capaz de imaginarse cosas en la incertidumbre, cómo salir de la incertidumbre. Lo otro es que sea capaz de comunicárselo a su comunidad y que la comunidad lo pueda ver e interpretar en el proyecto, en la comunidad, en lo que esté. Lo otro es que tiene que ponerse en la primera fila, con valores y con ejemplo. Estoy tratando de recoger lo que ustedes también ya dijeron, pero es con valores y con ejemplo, en la primera fila. Y tiene que pensar que todos pueden y que todos podemos de manera colectiva y transformadora.
y la gente, el equipo siente la confianza y ahí les voy a contar una anécdota. Yo hablé con un vicerrector nuestro, al principio me decía, tú estás loca, ¿qué es eso del liderazgo colectivo y transformador? ¿Eso cuándo lo vamos a lograr en la dirección de la universidad? Eso es imposible, porque es que nosotros somos otra cosa, porque estamos acostumbrados a el Mesías, que es un liderazgo individual presumido y los Adanes y las Evas. Pero para ser liderazgo colectivo y transformador hay que ser humilde. Entonces, ¿cómo bajar esos egos para poder hacer liderazgo colectivo y transformador? Entonces, porque el problema del ego es que cuando uno actúa desde el ego, pierde de vista la institucionalidad. Y por eso se dan los roces entre la gente, porque está tratando de imponer su punto de vista y está perdiendo de vista la institucionalidad, porque le importa más su ego que la institución. Entonces eso, pero hace poco, hace más o menos un año me dijo, ahora sí entendí ese cuento porque ya lo estamos haciendo. Entonces yo quiero decir que no es fácil porque los intelectuales tenemos un ego de aquí al techo. Que seamos humildes es un trabajo. Y la humildad no es que yo me deje, la humildad es que sea capaz de escuchar al otro y de construir juntos. Entonces, es algo muy importante que yo les quiero decir de la vida real. Y entonces siempre cuando dos personas se encuentran en la dirección, tienen es una pelea de egos. No están pensando institucionalmente. Ese es un problema que se presenta en todas partes. Entonces, ahí toca humildad y seguir trabajando en la humildad. Porque estamos defendiendo la institución, no nosotros. Entonces, bueno, pues eso, yo traigo de la vida práctica lo que nos pasa de esto, porque Liliana me dijo, cuente su historia, y yo le digo, no, ya salió en todos los periódicos, yo qué voy a contar. Entonces, pero sí puedo contar cosas de la universidad y de lo que hemos aprendido tratando de hacer liderazgo colectivo y transformador, que es algo muy lindo. Muchas gracias, Dolly. Gustavo Buitrago nos ha insistido desde el día cero, como en la universidad, en el aula, en el comportamiento administrativo, en la manera como se responde a los estudiantes, cómo se investiga, etcétera, pues eso ha sido un resultado de un liderazgo que no se había identificado así, como tú decías, o como tú, me puse a pensar lo del liderazgo, y eso ha sido muy inspirador. Bueno, Sara, ¿tú quisieras hacer algún comentario? Sí, pues más una anécdota de cómo he tratado de incluir varias características del liderazgo allá en la sede. Pues como lo había mencionado al inicio, es una sede que apenas abrió. Dije que estaba en pañales, pero realmente ya tiene una buena trayectoria. Y pues desde el punto de vista de un estudiante, incluir o integrar esas características de líder, así como lo mencionaba David, de adaptabilidad, de compromiso, de dar el ejemplo, eso es crucial, es clave, y sobre todo siendo humildes, porque así como lo decíamos, el ego no lleva nada, realmente no lleva nada, a roces, y eso sí me ha tocado, sí lo he visto, el que una persona que está a cargo, por ejemplo, de un proyecto, que es el ejemplo que he estado poniendo en toda la sesión, si una persona es así, pues no llega a nada realmente, está como en conflicto siempre en el equipo de trabajo, y pues lo mejor es escucharse y pues implementar eso de liderazgo colectivo, que todos pueden aportar desde su punto de vista, desde sus vivencias, desde sus experiencias y desde su crianza incluso, porque todo viene también de cómo han vivido su vida básicamente. Y sí, gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, vamos a la tercera y último tema que proponemos para esta conversación.
Quisiéramos saber, ¿qué es lo más difícil que ustedes consideran es difícil para liderar en circunstancias adversas? Si tienen algún ejemplo o alguna anécdota o quieren comentar otro que no sea de ustedes, ¿cómo lograron resolverlos? ¿Qué queda de lección de este tipo de cosas? Entonces vamos a empezar con Diana. Bueno, yo creo que lo más difícil, bueno, son muchas cosas. No perderse uno en el camino es complejo en situaciones o circunstancias adversas, pero yo pienso que no debemos perder el enfoque, la motivación que tenemos para cumplir con los objetivos, para cumplir con las metas. Siempre hay un camino que recorrer y siempre habrán circunstancias adversas en cada momento o en cada espacio que nosotros vivamos, en cada parte de nuestra vida siempre tendremos una circunstancia la cual tenemos que pasar. Es no perder esa motivación, no perder el enfoque, lo que sea la rectora, nuestra rectora, escuchar a los demás y aprender de lo que sucede y seguir adelante, porque son experiencias vividas, pero hay que seguir adelante. Me ha pasado muchas cosas, o sea, desde un ejemplo sencillo, bueno, que no es tan sencillo cuando uno hace la tesis y que no salen los experimentos y que no salen las cosas, la idea es no perder esa motivación porque pues uno está trabajando con un propósito, un fin. Mi fin es, por ejemplo, obtener un tejido in vitro para poder regenerar otro en un paciente quemado. Ese es mi objetivo. Habrán circunstancias que no permitan en el momento obtener los mejores resultados, pero tendremos que sobrepasarlos, sobrellevarlos y continuar trabajando. Yo pienso que hay que seguir trabajando fuerte en eso. Habrán personas que quizás no compartan los mismos ideales, pues como lo decía la profe, hay egos. A mí me pasó algo reciente en el doctorado, en un seminario. Yo estaba hablando con un docente, estábamos en el seminario discutiendo un artículo y él me dijo, usted como investigadora, 0, como docente le pongo 5, pero como investigadora no tiene el método. Yo salí un poco decepcionada porque yo decía, ¿cómo un profesor me dice eso? O sea, es increíble que yo tratando de hacer algo y me diga esto. Me encontré a mi profe, mi líder, digo yo, y me decía, ¿cómo así? No, señora, mírese, evalúese usted, porque usted es la que tiene que creer en usted misma y siga adelante. Y así culminé mi tesis de doctorado con laureada, con publicación y con solicitud de patente. Entonces siempre hay que creer en uno mismo. Gracias. Muchas gracias, Diana. David Cortés, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo creo que la persistencia es muy importante porque finalmente yo creo que el liderazgo uno lo podría evaluar o analizar en el sentido de cómo se toman las decisiones o cómo se actúa en una situación de problema, porque yo sí creo también que no es el liderazgo el liderazgo colectivo donde todos vamos a estar cogidos de la mano y siendo felices, sino es ante una situación de tensión y de problemas nosotros cómo vamos a actuar, y creo que ahí se pone a prueba realmente el liderazgo colectivo. Y hay una anécdota que no es mía, pero también es como un ejemplo y es de un profe, ustedes lo recordarán, él fue ministro de salud. Él tenía que tomar una decisión que podría crear jurisprudencia para el Estado colombiano, que era una jurisprudencia muy costosa. Eso implicaba transformar el Estado por la atención a una niña que tenía una condición de salud para atenderla fuera del país, ¿sí? Y él tenía que firmar, pero al firmar él tomaba una decisión extremadamente compleja para su vida, inclusive podía acarrear investigaciones, pero tenía un tema moral. Y analizar cuál fue la solución y la salida a ese problema, a mí me ha permitido reflexionar mucho, precisamente porque esas situaciones de liderazgo son, y el valor y la persistencia que han demostrado,
cómo nosotros actuamos ante esas situaciones. Y eso es en mi caso también personal. Yo he tenido un montón de retos y es como sigo adelante a pesar de distintas dificultades. Yo, por ejemplo, estaba en la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad fue un espacio extremadamente complejo para mí porque yo tenía que entrevistar a personas que básicamente era como mi historia de vida, ¿sí? Y yo venía del otro lado, sí, ahora era funcionario público en la Comisión de la Verdad, pero yo venía con la gente que había sido víctima del conflicto, había caminado muchas veces las calles con ellos, se había reclamado también al Estado colombiano, y luego estar allá era un tema muy complejo, porque además encontrarme una institución donde todavía uno podría decir había racismo dentro de la institución. O sea, yo tenía que levantarme en ocasiones de los espacios de personas de muy alto poder de decisión en la comisión, tenía que levantarme o tenía que dar las discusiones, pues cuando a mí no me competía porque yo era simplemente un analista o un investigador, entonces para mí era un reto porque tenía esa parte emocional, también tenía lo contractual, pero también sabía la apuesta que tenía la comisión como país. Entonces, la decisión de enfrentarme ante esa situación, luego se las contaré más adelante, me pueden escribir, pero fue un reto personal. Muy bien. Gracias, David. Sara Cotes, ¿tú qué piensas en tu larga trayectoria? Pues lo más, bueno, aquí respondiendo la pregunta que es lo más difícil considero yo, pues los desacuerdos y lo que queda de lidiar con ese tipo de situaciones es la paciencia. Y pues eso lo viví pues como estudiante de la Nacional sabemos que hay paros estudiantiles. Allá en la sede ya han habido paros estudiantiles y precisamente en desacuerdo con la universidad, con la sede, con las decisiones que se han tomado en la sede. Y pues durante las asambleas estudiantiles que se hacían en el ágora de la sede, que es un espacio en donde se reúnen las personas y hacen las asambleas, pues teníamos asambleas extensas estudiantiles en donde no nos poníamos de acuerdo, nadie estaba de acuerdo ni con las propuestas que se hacían, que eran muy drásticas, que no servían para nada, pero habían unas propuestas muy buenas y una de las cosas que destaco de ese tipo de asambleas era que había organización, mucha organización de parte de los estudiantes. Y con esa organización, con esa paciencia que tuvimos de escucharnos entre nosotros, logramos que los administrativos nos escucharan y que conversáramos entre nosotros y llegáramos a acuerdos que fueran beneficiosos para la sede. Sí, entonces ellos escucharon nuestras inconformidades y están tratando pues, de mermar esas inconformidades que nosotros tenemos. Y pues sí, entonces sería eso, sería escucha y paciencia es lo que queda de ese tipo de situaciones. Y sí, los desacuerdos son, considero yo, los principales retos que se dan en una comunidad. Muchas gracias, Sara. Dolly Montoya. Bueno, como nosotros vivimos en la incertidumbre, ¿sí? Voy a hablarles del peor caso de incertidumbre porque nos tocaron los paros, la pandemia, la movilización 1, la movilización 2, el COVID, o sea, desde que entramos solo ahí. Pero voy a hablarles del que más nos costó organizar y tratar de entender. Yo siento que en esos momentos de crisis uno tiene que comprar un pasaporte para salir del duelo. O sea, porque lo primero que ocurrió en el COVID, y eso son como características de los duelos, yo no sé los psiquiatras qué dicen, pero alguno me dijo que eran características de los duelos. Lo primero es no lo puedo creer, ¿cómo estoy encerrado?
¿Qué es lo que está pasando? Lo segundo es, la rectora es la culpable. Eso es la responsabilidad de la rectora. El tercero, entonces, es, no, es un problema, es una pandemia, es universal, nos toca enfrentarlo como comunidad. Y después, entonces, es cómo lo superamos. Entonces nosotros veníamos previendo, porque teníamos todas las noticias internacionales desde China, sabíamos casi cuándo había que cerrar, porque los epidemiólogos de la Universidad Nacional venían a los consejos académicos, a los DCE, y nos iban pintando el panorama de cómo iba la cosa. Entonces, el día que se cerró, el día que dijeron se quedan todos en las casas, nosotros ya habíamos hecho convenio con Google, con Amazon, en condiciones de las universidades públicas en Estados Unidos, o sea, entrenamiento, etcétera. Pasamos de 10.000 a 80.000 usuarios las redes y entonces nos tocó enfrentarlo. Pero voy a contar una anécdota. Ese día me llama un vicerrector y dice, no, pues profe, ahora sí cerremos la universidad. Y yo solté la carcajada y le dije, ¿sabe qué? Estamos vivos, activos, solidarios y sostenibles. Y no se va a ir nadie de la universidad y vamos a seguir trabajando y vamos a ser la única universidad que no va a parar. Había que pasar 7.500 cursos a la virtualidad. ¿Ustedes saben lo que es eso? Crear, o sea, mover todo lo que la universidad había venido moviendo, pero que no era grande para poder avanzar. Entonces formamos comité de crisis. Y el comité de crisis lo componía toda la dirección de la universidad, el nivel nacional, las sedes, todo el mundo para alinearnos en qué íbamos a hacer en la pandemia y nos reunimos, no sé si 200 veces, pero todas las semanas durante la pandemia. Y cada semana se iban trazando directrices. Pero era tanto el entusiasmo que no compramos nada. Todas las aplicaciones de la pandemia, todo lo que desarrollamos lo desarrolló la universidad en liderazgo colectivo y transformador. Medellín sabía, ellos son muy buenos para el software, ellos construyeron la aplicación, Bogotá construyó otra para el hospital, entonces se trataba de mirar con la Universidad Laboratorio, que fue un invento nuestro con la profesora Liz Karen, de que traigamos el conocimiento de la comunidad para resolver problemas de la comunidad. Eso es Universidad Laboratorio. Entonces cumplimos porque también en el Consejo Superior decíamos en cada Consejo Superior que estábamos haciendo, bueno, hicimos, no voy a contar la historia, pero muchísimas cosas que no estaban. Y hay algo que sí les quiero contar. Nosotros tuvimos una polémica porque yo dije, mire, nuestros estudiantes son de estrato 0, 1, 2 y 3, la mayoría no tienen computador, en la casa comparten 4, nos pasa, no es lo mismo que una universidad privada, es pública y a veces ni siquiera llega la conectividad, les toca ir a la sede por las clases, vamos a tener, entonces ya no cobremos nada, ¿cierto? No, aquí solamente cursos que se pasan y punto. Entonces, claro, pero que la calidad, y le digo, los necesitamos vivos en la universidad y después ponemos la calidad, porque ¿qué hacemos? Entonces, lo que necesitamos es que ninguno se vaya, porque un estudiante que deserta es un estudiante que se pierde. Entonces, flexibilizamos todas las normas académicas y el resumen es que tenemos 10% más de estudiantes hoy y que hubo más cursos inscritos y más cursos pasados. No tenían la presión de la nota, ni del semestre, ni de nada, y a pesar de todas esas consideraciones, hoy tenemos mucho más estudiantes que antes de la pandemia. Entonces, digamos, tomar ese tipo de decisiones contra el mundo y la tradición de esta universidad era de locos. Y apenas lo aprobó el Consejo Académico, salió Jennifer a decir, logramos las medidas, y los estudiantes no propusieron nada. Nada porque no podían, sí, pero luego sí se cobraron las banderas. Entonces a mí eso me daba gusto también, porque igual se dieron cuenta que habíamos flexibilizado, pero bueno, pues tendría mucho para contarles, pero son cosas que nos pasaron. Luego cada vicerrectoría lideró. Los centros de pensamiento los construimos en el 2015. O sea, había uno solo que era el de Profe Alejo. Y durante la vicerrectoría construimos 25 centros de pensamiento, que bueno, un día de esto les tengo que contar la historia para que eso ocurriera.
pero después en la pandemia fue donde se cosechó, porque y en las movilizaciones sociales, porque hicimos cátedras y después se cosechó Convergencia por Colombia. Y lo último es, desde el primer día que yo entré empecé a hablar de liderazgo público. Hicimos una encuesta en toda la universidad. La palabra más grande, ustedes recuerdan que la universidad estaba muy postrada en liderazgo. Entonces la palabra que más, eso lo hizo UNAL Innova, que más se repitió fue liderazgo. Entonces nosotros dijimos, hay que organizar el liderazgo en la universidad. Y empezamos a mirar la sede de Bogotá, pero cuando llegó la pandemia, entonces se hizo para toda la universidad, y se hicieron los foros regionales, etcétera. Y luego propusimos la modalidad de corporación, que es una alianza entre la universidad y los egresados. Y el Valle de la Muerte fue el ataque a la corporación. Pero salimos adelante, o sea, ya compramos el pasaporte, sí, para salir del duelo de estas cosas que a la comunidad le cuesta crecer. Y entonces se atraviesan, ellos huelen que hay algo mal, pero ni siquiera preguntan de qué se trata. Entonces, esa fue otra batalla que le tocó dar a la doctora Liliana, que finalmente la resolvimos, pero todas estas cosas, digamos, de cuando se va a hacer algo nuevo, y por eso yo digo, nosotros decíamos, de esta pandemia tenemos que aprender mucho, y en una encuesta que hicimos al final, la palabra que se repitió era solidaridad, solidaridad, solidaridad a lo largo y ancho del país. Solidaridad de profesores con profesores, de estudiantes con profesores, de estudiantes con estudiantes, de profesores con profesores. Entonces, de todo eso es solo para concluir que de estas ocasiones se sale renovado, como el nacimiento de Venus. Gracias, Dolly Montoya. Diana, ¿tú quisieras hacer algún comentario? Sí, pues recopilando un poquito lo que dice la profe Dolly, yo soy docente de universidad privada, digamos que las circunstancias son diferentes, pero el enfoque es el mismo. Nosotros tampoco queríamos arriesgar estudiantes, no queríamos arriesgar docentes, y yo pienso que como colombianos somos supremamente recursivos, trabajamos en línea, implementamos también actividades, videos, foros, laboratorios, de todo, podíamos hacerlo, lo hicimos, y pienso que quedaron muchas experiencias bonitas y que todavía se implementan de la pandemia. Entonces, somos adaptables, que era quizás una de las palabras que acá resalto y que nos decían, que mencionaron varias veces, somos adaptables, nos podemos adaptar a las circunstancias. No somos potencias porque no queremos o porque hay otras circunstancias que no nos permiten, no sé, pero sí somos adaptables y podemos conseguir muchas cosas si nos lo proponemos. Muchas gracias, Diana. Bueno, como ven, esta es una muestra de lo que va a ser esta cátedra, Dolly Montoya. Aquí han visto orígenes distintos, tenemos docentes, no todos son egresados de la universidad, eso es lo que ha enriquecido. Como han visto en los inscritos, más de 700, tenemos estudiantes, pero tenemos miembros de la sociedad civil, ciudadanía en general, que va a enriquecer todo esto muchísimo. Y bueno, esto es lo que ven, esta cátedra es una co-creación colectiva de investigadores, de servidores públicos, de la gerencia, de vicerrectores, etcétera, etcétera. Y esto va a ser pues una maravilla, porque ha sido co-creación y ha sido responsabilidad frente al rol que deben jugar los líderes y lideresas, a quienes van a tener la posibilidad de aprender de ejemplos, de discutir temas, de fortalecer capacidades, etcétera. Entonces ahora Dolly Montoya pasa a su rol de rectora y le voy a pedir que cierre esta sesión de instalación. Adelante, señora rectora. Bueno, muchas gracias, profesora Liliana. Yo creo que
esta tarea de liderazgo, yo les decía a mis estudiantes, nosotros no nos valoramos. Y tenemos algo que a veces ha sido cultura institucional, y es que a veces por tratar de que los estudiantes den más, los subvaloramos. Y no les reconocemos realmente que es otro que está al frente con una experiencia de vida, con una capacidad, con su capacidad transformadora, porque al final el papel de un docente es hacer las mejores preguntas para que porque el docente, la diferencia entre un docente y un estudiante realmente es la experiencia, porque somos dos seres humanos frente a un tema científico, de lo que sea. Entonces, si nosotros entendemos que al frente de nosotros no hay una caja negra que la tengo que llenar de información, sino un ser pensante y constructivo, nosotros vamos motivando y haciendo que los estudiantes puedan hacer, a través de las preguntas que hacen los docentes, puedan poner en crisis el conocimiento universal y el conocimiento que también hemos generado nosotros en el país y nuestras comunidades. Y lo ponemos en crisis cuando nos preguntamos por qué, cómo se puede aplicar, si eso es, si no es. O sea, es cómo desarrollar ese pensamiento crítico que impide comer entero y copiar. Entonces, digamos que en ese proceso de preguntas de un docente, lo que se logra es que el estudiante pueda construir sus propias síntesis, y cuando un estudiante es capaz de haberle hecho crisis al conocimiento, de haber construido y hecho su propia crisis, que es un proceso individual e irrepetible, porque ahora les digo, esto es muy bonito. Entonces el estudiante hace su propia síntesis y dice, esta es la mía, no es esta, no es esta, no es esta, no es esta, tampoco es esta, es la mía. Entonces él ya tiene alas para poder volar. Es cuando le ponemos las alas. O sea, más bien, les ayudamos a abrir sus alas para que puedan volar. Porque de otra manera, pues no estamos educando, estamos buscando repetidores. Entonces, digamos que nosotros, yo les decía a mis estudiantes, yo tenía un curso que era, como decían, de biotecnología para no biotecnólogos, y les decía, porque llegan sin autovalorarse. Y creo que lo primero que tiene que tener el liderazgo es que uno, eso que ustedes decían, es que sí podemos, y nosotros lo podemos hacer y lo podemos lograr con disciplina, con trabajo. ¿Cómo volvemos esas ideas realidades? Entonces, por eso a mí me parece que una tarea nuestra de los docentes es entender que nosotros somos una común unión y que el hilito que nos liga es la armonía comunitaria, pero también es el hilito de la calidad. Como siempre nos evaluamos, hacemos autocrítica, o sea, miramos en qué acertamos, en qué no, y cómo podemos seguir creciendo, porque al final la calidad no es otra cosa que el crecimiento continuo. No puede ser otra cosa, la calidad no son un montón de papeles, no es que eso se vuelve aburrido, todo eso, no, es que estoy haciendo, cómo me evalúo, cómo evalúo el trabajo comunitario que hago, y a mí me ayuda mucho meditar, porque en la noche yo voto todo, pero además soy capaz de decir, hoy hice algo que mañana tengo que pedirle excusas a alguien por alguna razón. No todas las veces, pero algunas veces. Y lo importante es hacerlo y hacerlo con humildad. Entonces, yo creo que esto del liderazgo, para no dispersarme en otros temas, nace de la docencia. Nace de la docencia. Entonces uno tiene dos posibilidades: o forma
un tipo de líderes adanes que se sienten en capacidad de maltratar a todo el mundo, de pisotearlo y de pasar por encima de él, ¿sí? Y eso hay gente que lo hace y hay universidades que lo hacen, formar en la competencia, no en la colaboración. Entonces, este tipo de competencia evita que se puedan hacer liderazgos colectivos y transformadores porque prima el ego sobre el trabajo colectivo. Entonces, es algo que ya a mi tierna edad yo he venido aprendiendo de la vida, de que realmente lo mejor que le podemos heredar a nuestros estudiantes es la seguridad en sí mismos, su capacidad de liderazgo colectivo, su trabajo en las comunidades, el que pueden ayudar a construir una nación y no importa raza, costumbres, sin segregar a nadie, porque cuando uno forma el tipo de líderes individuales, está formando desde el tener, no está formando desde el ser. Cuando uno forma líderes colectivos, está formando desde el ser, de cómo transformar la sociedad y los seres humanos. Entonces, yo soy una enamorada del liderazgo, porque a veces he visto que nosotros tenemos los mejores, pero yo trabajé en la industria también, pero cuando uno los entrevista no se valoran, miran al piso, entonces se vuelven secretarios de los otros que sí venden. Y no se trata de venta, se trata de mostrar capacidad, no de venderse. Porque cuando se vende eso, pues llegaron a una entrevista, mi hija trabajaba en una transnacional, y me decía, entrevisté unos que ya me decían qué tengo que hacer. Entonces recibía solo de la nacional, dice, yo sé que ellos llegan con la cabeza agachada, pero se vuelven grandes. Pero es eso, o sea, es cómo sacamos ese espíritu liderazgo de nuestros estudiantes y los proyectamos. Creo que es una tarea de la universidad y sé que el Instituto de Liderazgo Público está haciendo un excelente trabajo y lo vamos a lograr para asegurar que nuestros estudiantes se sientan empoderados y nuestras comunidades también. O sea, porque las comunidades tienen que empoderarse para desarrollarse como quieren, no como las colonizan. Y eso es muy importante también. Entonces, a mí me parece que el liderazgo es algo que es, si lo miramos como liderazgo colectivo y transformador, estamos pensando en comunidad. Además, porque si fuéramos seres únicos, no necesitábamos cédula, porque no había nadie más en el planeta, ¿cierto? Entonces, lo que uno define es su autonomía en torno a la comunidad. Eso es muy importante. Y creo que yo me lo he encontrado en muchas partes en el país, de ver ingenieros en San Andrés que me dicen, yo no trabajo con el Estado, yo trabajo con los privados y construimos y hacemos y con las comunidades, pero no hago contratos de corrupción. Y eso es marca UNAL, ¿cierto? En todos los sentidos hay muchos espacios que no son espacios de corrupción, en los que se puede trabajar y mostrar capacidad de desarrollo. Entonces, yo creo que refuerza la formación de jóvenes integrales en actitudes ciudadanas, el liderazgo. El liderazgo es una actitud ciudadana necesaria y esa la tenemos que seguir impulsando y seguramente que en 10 años tendremos una horda de líderes y porque yo siento que nosotros tenemos que transformar el país y manejar el país. Porque es que lo hacemos de corazón, lo hacemos por las comunidades, no lo estamos haciendo para la corrupción, porque ustedes saben que lo que se roban en un año son 3 reformas tributarias. Esa es la corrupción en el país. Entonces, si no formamos desde el ser, seguirá siendo un país corrupto, porque no le importa ni el recurso público ni las comunidades. Entonces creo que esto es marca UNAL y por eso estamos atrayendo a esta cultura institucional, porque entre todos tenemos que construir nación. Así que estoy muy feliz de estar aquí hoy como rectora, sí, me encantó con este panel tan bello, encantada de nuestros niños, ¿sí? Todos son bebés para mí, así que no te preocupes. Entonces, de que estén aquí, que sean líderes creativos y que ya puedan contar experiencias
es algo que muestra que estamos avanzando. Muchas Muchísimas gracias, rectora. Pues bueno, no me resta sino agradecer este momento tan estimulante, pues advertirles a los 700 inscritos que van a ser actores importantes junto con nuestros invitados del éxito de esta cátedra para todos, individual y colectivo. Y profesor. Sí, muchas gracias, Liliana. Pues muy contento, digamos, de escuchar esto, pero quiero mencionarle a todos los que nos están viendo por redes y por internet varios elementos. Esto que hemos tenido hoy es una muestra de parte de lo que va a pasar en nuestra cátedra. Es decir, vamos a tener actividades de formación conceptual, de desarrollo conceptual. Hay una parte, tenemos que entender qué es el liderazgo. Hoy lo hemos escuchado, muchos elementos muy valiosos, el liderazgo adaptativo, la empatía, entendernos con el otro, conversar, el fracaso, cómo aprender del fracaso, excelente. Entonces, el elemento conceptual va a ser muy importante. Y vamos a tener invitados expertos, no necesariamente expertos en el liderazgo, pero han ejercido el liderazgo y tienen unas experiencias de vida como la que hoy vemos acá. Y de esas experiencias podemos aprender muchas cosas, porque entonces, de alguna manera, casi que el primer texto, ¿cierto? De la transición de la teoría a la práctica, algo así. Entonces, el asunto es cómo vemos esa conceptualización en las prácticas de vida de quienes han participado en procesos de liderazgo. Entonces, ese es un elemento del que nos vamos a enriquecer mucho. Pues es muy difícil aprender a montar caballo viendo jinetes, ¿cierto? Ese es un elemento, pero uno ya más o menos va viendo cómo es la bestia, ¿cierto? Y un elemento que para mí es muy importante como profesor y desde la ingeniería, y es que esto hay que contrastarlo con la realidad, ¿cierto? Y ahí es donde hay el desarrollo de habilidades, y vamos a tener un proyecto en el curso, un proyecto porque, para decirlo, no hay líder sin propósito, ustedes lo dijeron. Entonces necesitamos un propósito con el que fortalecer y desarrollar habilidades, ¿cierto? No es solamente contra el tablero o algunas cosas, no, necesitamos un propósito. Entonces vamos a tener un proyecto transversal en el curso, y ese proyecto transversal es un proyecto real, es un proyecto de la realidad, y en el que vamos a fortalecer ese tema. Entonces hay un proyecto importante, sí, para convertir realidades. Y entonces allí vamos a desarrollar las habilidades y contrastar pues los conceptos que tenemos, lo que aprendemos, y lo ponemos en un proyecto que podría ser un proyecto actual o un proyecto en el que después nosotros nos conectemos y sigamos adelante después de la cátedra. Entonces, más o menos va a ser como la estructura del curso, que de pronto no la mencioné ahorita, y como yo soy amigo de la información, nos han llegado por aquí preguntas y cosas. La mayoría de ustedes han recibido el programa del curso, lo han recibido en sus correos, y de todas maneras en la plataforma del Classroom, que es por donde hemos desarrollado pues como el tema de contenidos, ustedes van a encontrar todo el material del curso allí, la forma de evaluación, las guías, los documentos y todo lo que vamos a seguir subiendo allí. Era ese pequeño detalle, porque para mí me interesa que todos, digamos, poder resolver las preguntas. Y sobre todo, perdónenme que como si estuviera hablando en televisión, yo fui director de planeación de un canal de televisión, entonces los quiero ver en la próxima sesión, ¿sí? Exacto, ese es nuestro director, tiene la gran responsabilidad de que esto se vuelva realidad. Entonces, muchas gracias al equipo del ILP, a toda la gente, a la Cátedra de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al equipo de jóvenes de la Rectoría. Que hicieron el camino. Ellos hicieron el camino de estas cátedras, sí, ha sido nuestro ejemplo y nuestro apoyo. A Gustavo Buitrago, a todos, mejor dicho, muchísimas gracias, y empieza esta cátedra en 8 días, nos vemos. Muchísimas gracias a todos.